Hermanos, por favor, abran sus Biblias en la última página de su Biblia. En el capítulo 22, el versículo 12. Y voy a leer hasta el versículo 17. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón para recompensa a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Hemos seguido una pequeña serie hasta ahora sobre el credo de los apóstoles. No hemos podido hacerlo demasiado profundo, pero sí estamos tocando aquellos puntos sobresalientes. El credo de los apóstoles en una sola frase despacha el tema del Espíritu Santo en la forma más sencilla posible. Dice, creo en el Espíritu Santo. Eso es todo. Y luego dice, la Santa Iglesia Universal o la Santa Iglesia Católica. La palabra católica ha sido muy utilizada en los primeros siglos con un significado totalmente diferente que el que tiene ahora. Actualmente se utiliza la palabra católico para decir o referirse a algo que no es protestante. Sin embargo, si fuéramos justos con el uso de las palabras en su sentido original, tendríamos que decir que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia reflejada en la Biblia, es una iglesia protestante. Y por tanto es iglesia católica. Ahora mismo voy a tratar de explicar esto. Creo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de creer en la iglesia? Hay cosas muy interesantes respecto a esto de la iglesia. En primer lugar, tal vez algunos de ustedes no sabían que la palabra iglesia en singular o en el plural, iglesias, no aparece en el Evangelio según San Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. 3 de los 4 evangelios no contienen la palabra iglesia. Esta palabra, este término, solamente aparece en el Evangelio según San Mateo 2 veces. 2 veces. Quiere decir que el Señor Jesús no hablaba, no pensaba, no tenía en mente a la iglesia. Creo que no. Y por eso lo que vamos a hacer es, ahora que hemos leído Apocalipsis, capítulo 22, los versículos especialmente 16 y 17,
con los que hemos terminado nuestra lectura. Ahora vamos a ir al comienzo del Nuevo Testamento para ver qué es lo que en el sentido bíblico quieren decir aquellos que confiesan en el credo de los apóstoles: creo en la Iglesia católica o universal. Veamos entonces el comienzo de todo esto. Vámonos a el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Es poco atendido este tema aquí, debido a que, por supuesto, está junto a algo que es tan sobresaliente que desplaza todo lo demás. Eso tan sobresaliente es la declaración de Pedro respecto a Jesucristo. En esta declaración, en el capítulo 16 de Mateo, Pedro, respondiendo a la pregunta del Señor Jesús, que fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta más amplia registrada aquí en Mateo. En Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. Y en Marcos solamente: tú eres el Cristo, en una forma muy puntual. En Mateo tenemos la explicación o la declaración más amplia, más completa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este asunto era imposible de saber para los otros discípulos y aún para el mismo Pedro. El Señor Jesús reconoce diciéndole: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que viene de Dios mismo, del Padre Celestial. Así de importante es. Pero es lo que se necesita saber y creer y confesar para poder ser salvo. Así que es de máxima importancia. ¿Quién soy?, dice Jesús. Les dijo a los discípulos, y Pedro respondió. Pero todavía su pregunta resuena en el universo. Y si tú la escuchas, necesitas responder, necesitas adoptar una posición frente a Dios y confesar, mirar a Jesús y decirle: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si puedes decir eso de corazón, con fe, dice la epístola a los Romanos, capítulo 10, que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de David, y todo lo que viene ya como explicación de eso. Pero Jesús es el Cristo. Esta es la declaración de Pedro. Y entonces vienen algunas otras aclaraciones del Señor Jesús respecto a Pedro mismo. Y hay algo que suele pasarse desapercibido, no para los católicos. Los católicos hacen mucho énfasis en esto y declaran que sobre esta roca, y ellos dicen sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Claro que no es sobre Pedro, eso sería en primer lugar absurdo teológicamente. No se puede edificar una iglesia sobre un hombre, sobre un pescador o un
un hombre, por más sobresaliente que sea, la iglesia está edificada sobre Jesucristo. Entonces, la posición protestante es que Jesucristo es la roca, la posición católico-romana es que Pedro es la roca. Y no hay discusión realmente con sentido, porque el propio apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, declara diciendo que Jesucristo es la roca, es la piedra angular sobre la que es edificado el templo de Dios, que es la iglesia. Por tanto, está muy claro. Pero al hablar de la iglesia, aquí en el versículo 18, dice, edificaré mi iglesia, mi iglesia. Conste que solamente aquí en este pasaje, y luego otro que vamos a ver a continuación, figura la palabra iglesia en los evangelios. 2 veces en el libro de Mateo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, no podríamos entender si no tenemos la idea, la figura clara de cómo las puertas eran vitales para defender una ciudad en las ciudades antiguas. Las ciudades antiguas estaban rodeadas de una gran muralla, generalmente. Las murallas eran muy fuertes, generalmente de piedra, altas, gruesas, difíciles de destruir. La parte vulnerable eran las puertas. Las puertas no podían ser de piedra. Tenían que ser de madera. Y la madera, por más reforzada, por más gruesa que fuera, era menos fuerte que la piedra de las murallas. Así que los ejércitos que atacaban una ciudad iban a tratar de derribar las puertas. Si las puertas eran suficientemente sólidas, resistían. Las puertas del Hades, que es aquí figura del reino de las tinieblas, no van a resistirse ante los embates de la iglesia. No es la iglesia la que está a la defensiva. La iglesia de Jesucristo es conquistadora. Con nuestro Señor, que es el conquistador, es el que salió venciendo y para vencer, imposible de detener. La iglesia va con su Señor y las puertas del Hades no pueden resistírsele. Muy bien. Este anuncio es fugaz, es muy rápido y solamente es dado aquí, como estoy repitiendo varias veces, en los evangelios. En este mismo evangelio, en el capítulo 18, hay una pregunta. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? En el versículo 15, el Señor Jesús explicando esto de las relaciones entre cristianos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Por segunda vez se usa la palabra iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y no está hablando de algo mágico, está hablando más bien de la conducta que sigue la iglesia como entidad. Y ahora sí,
tenemos que decir que es la iglesia. La iglesia es la asamblea, es la comunidad de creyentes sacados de o desde. Proviene de dos palabras griegas, ek y klesia, quiere decir la asamblea de los extraídos. La idea es que hay una gran masa de gente y de esa masa, en su soberana capacidad, Dios extrae individuos y de esos individuos conforma una asamblea. Ese es el remanente. La idea del remanente estaba, por supuesto, en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. Pero aquí se presenta como este fenómeno social. Una asamblea de los llamados, de los sacados. ¿Qué pueden hacer estos? Dice que estos de la asamblea, de la iglesia, tienen que tomar conocimiento del desacuerdo que ha habido, de la pelea que ha existido entre dos de sus miembros. El uno ha tratado de arreglar las cosas, de lograr reconciliación, y lo ha hecho aún en una segunda instancia con 2 o 3 testigos, pero luego frente a toda la iglesia. Y la iglesia entonces tiene que impartir justicia. Si uno de los dos, especialmente aquella persona a la que se le habló inicialmente, no quiere aceptar, someterse al punto de vista de la iglesia, dice, debe ser tenido por gentil y publicano. Eso significa, en los términos usados en ese tiempo, extraño a esa comunidad, extraño a la iglesia. Esa es la excomunión. La excomunión no tiene que ser manejada por los jerarcas de la iglesia, porque, entre otras cosas, la iglesia no debiera tener jerarcas. Los que dirigen la iglesia son los ancianos, pero nunca en el sentido de una jerarquía, sino más bien de servicio. La vida de los cristianos es la vida de relación con Dios. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan, capítulo 17, versículo 3. Pero es una vida en comunidad. Ahora, la relación con Dios es individual, pero la práctica diaria es la comunión de los santos, es la coinonía. En Hechos, capítulo 2, versículo 47, es la primera vez que se usa el término para referirse a lo que había ocurrido en Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Recuerden ustedes, en Pentecostés el apóstol Pedro se puso de pie y predicó a toda esa multitud enorme reunida, de la cual Dios extrajo por elección a 3,000 personas. Esas 3,000 personas fueron añadidas a ese grupo de más o menos 120 que estaban perseverando en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó, esos 3,000 fueron convertidos. Pero los que ya estaban junto con ellos recibieron algo precioso, el don del Espíritu Santo. En el credo decimos, creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia, sí, porque la Santa Iglesia proviene de este hecho
maravilloso, que Dios, que es el Espíritu Santo, llega y se integra en la vida de esa comunidad, creando, causando la comunión santa entre los santos. Hechos capítulo 2, dije versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios es muy bueno. Registra en su palabra todo lo que necesitamos saber. No necesitamos recurrir a otras fuentes, a otros conocimientos. Solo tenemos que leer con atención su palabra. Y aquí nos está hablando de algo que ocurrió en esa oportunidad de Pentecostés. Muchos se convierten, la iglesia de golpe crece en un 1000%, un poco más, realmente. Y los que creyeron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Estoy en el versículo 43 del capítulo 2 de Hechos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué pasaba en esta nueva comunidad? Había comunión en un plano horizontal, todos iguales, hermanos. Pero había una distinción entre los que estaban adentro y los que no eran. A esos les llaman el pueblo. El pueblo reconocía a esta gente y temía. Un poco más adelante habla del temor que hay en el resto de la gente, pero por ahora, por lo menos dice que tenían el favor, es decir, gozaban de buena opinión del pueblo para con ellos. La última frase o la última oración es la que nos importa especialmente. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia. El crecimiento de la iglesia es siempre labor de Dios. Por supuesto, esta era una iglesia activa, evangelizaba. Los añadidos a la iglesia venían cada día. Eso es lo que dice. Porque el Espíritu Santo no estaba de vacaciones y todavía no está de vacaciones. Si no hay más gente añadida a nuestra iglesia es porque nosotros somos negligentes. El Espíritu sigue activo. A través del libro de los Hechos hay varias menciones hacia la iglesia. Lo que pasó con la iglesia y luego empieza a usarse el término en forma plural, hablando de las iglesias cuando se refiere a los diferentes lugares, diferentes ciudades. Por eso también el apóstol Pablo habla de las iglesias de Galacia. O sea, los gálatas eran aquellos que vivían en esa región y habían conformado de diferentes comunidades de fe o iglesias. También en Apocalipsis el uso de la palabra iglesia casi siempre está en plural, las iglesias. Creo en la iglesia.
Por no decir católica, decimos universal. Pero la iglesia es católica. La palabra católica originalmente se usaba en el sentido que nosotros ahora diríamos del catálogo, o sea, del canon. Se llamó así porque era la iglesia que utilizaba el total de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que llamamos el canon, toda la Escritura. Hay iglesias que no obedecen, no reconocen, no siguen la Biblia. No pueden llamarse cristianas realmente, no en el sentido bíblico. Las iglesias que reconocen las Sagradas Escrituras como palabra de Dios son iglesias del canon, es decir, de toda la Escritura, del catálogo. Por tanto, católicas. Somos una iglesia católica, en el sentido original, en el sentido histórico de los primeros siglos. Posteriormente, el uso ha sido distorsionado y ya para la época de la Reforma, los unos prefirieron identificarse con la palabra católica o católicos y los otros como protestantes. Estamos muy honrados de ser protestantes, que quiere decir profesantes. Pero también estamos muy honrados de sabernos una iglesia católica, una iglesia del catálogo, de toda la Escritura. En Efesios, capítulo 3, el versículo 21, y claro, tenemos el pasaje que le rodea. Tenemos un poco más respecto a esto. Efesios, capítulo 3. Creo que necesito leer desde el versículo 14 y por favor les ruego que vayan tomando en cuenta todo lo que dice el pasaje. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. Y si ahí hubiera un punto, ya sería suficiente, la idea está completa. Pero el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es esto? Está diciendo que cada cristiano, por el poder y la sabiduría y la voluntad del Espíritu Santo, necesita y es nutrido por Él, es fortalecido en su hombre interior. Todo eso con el fin de que a la postre Cristo mismo sea formado en su corazón y que haya la comprensión plena del Evangelio.
no se puede fuera del ámbito de la iglesia. Las personas que por pretensión dicen, yo quiero y puedo ser cristiano, y para eso no necesito rodearme de otros cristianos, no necesito estar en la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas. Yo no quiero tener nada que ver con ellos. Estas personas no han entendido en realidad la voluntad de Dios. Dios ha escogido individuos para insertarlos en su comunidad, que es la iglesia, para que la vida en común de la iglesia se realice. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios se ha glorificado en Cristo Jesús, pero antes de la cláusula en Cristo Jesús está en la iglesia. En la iglesia. Es exactamente la misma idea dada en la primera epístola a los Corintios. Dice, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. No importa cuán hermoso sea un brazo y cuán fuerte, cuán poderoso sea. Sin el cuerpo, ¿de qué sirve? No vemos en la calle brazos o manos caminando por su cuenta. Eso sería macabro. Pero el brazo, como está puesto correctamente en el cuerpo de una persona, cumple su función. Y una oreja o una rodilla. Solamente tenemos sentido como integrantes de esa comunidad que es el cuerpo de Cristo. Esto es sumamente importante. No necesitamos mantenernos con el lente tan abierto para pensar solamente en la iglesia como la iglesia universal. Por supuesto, hay ese sentido en la Biblia. Pero eso no nos lleva a la vida práctica. En la vida práctica, la iglesia, tu iglesia, es la comunión de ese grupo que se reúne a adorar, de acuerdo al pasaje que hemos visto en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y aquí en Efesios, y podemos ir a un sinnúmero de pasajes en los que muy claramente Dios nos deja ver que la vida cristiana es vida de iglesia. La salvación no viene por la iglesia, pero la vida corre por las venas de la iglesia. Somos útiles unos a otros, cada uno depende el uno del otro. Somos imperfectos. La iglesia es imperfecta, pero está siendo limpiada, lavada, pulida por Cristo mismo, para que al final de los tiempos, en esta misma epístola a los Efesios, capítulo 4, Jesús se la presente ante sí misma como su novia perfecta, sin mancha ni arruga. Ahora sí, por favor, otra vez, volvamos a nuestro pasaje original en Apocalipsis, el capítulo 22. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu es el Espíritu Santo. Por eso en nuestras Biblias está con mayúscula. Pero ¿quién es la esposa? Es la iglesia.
es la iglesia, porque esto es lo que hemos leído en el versículo 16. Dice que ha enviado a su ángel para darnos testimonio en las iglesias. El testimonio no se da de forma universal, se da particularmente en cada caso específico de cada congregación. La congregación que permanece en la palabra, en el amor de Jesucristo, en la disposición a servir a Dios y en la esperanza del regreso de Jesucristo, esa congregación en específico recibe el testimonio de Jesucristo de la verdad. Creo en la iglesia de Jesucristo. Creo en nuestra iglesia, que es parte de la gran iglesia de Jesucristo. Y es en sí misma ya una asamblea, como cada iglesia cristiana, sin importar los nombres. Los nombres poco dicen, son una referencia cultural o social o histórica, lo que quieran, no importa. Pero aquella comunidad de los que aman y creen en Jesucristo, que obedecen su palabra, es la iglesia que el Señor ama y que va a rescatar. Creemos lo que la palabra dice. En la palabra de Dios se nos dice aquello que es la verdad. El credo ha tratado de reflejar la verdad bíblica. A veces lo ha hecho bien, a veces un poco desproporcionado. Pero necesitamos afirmar nuestra fe y definirla. Por eso es que tenemos el credo de los apóstoles y otros credos o confesiones. Tal vez el punto más observado a través de los tiempos es el de la iglesia, porque por tiempos las iglesias en diferentes lugares se han portado mal, y especialmente cuando las organizaciones crecen y se fortalecen y se estructuran en forma piramidal, con un hombre al frente, como el Papa o cualquier líder religioso. Eso va cambiando la estructura prevista en la Biblia, que es más bien de una base amplia de todos hermanos alrededor de Jesucristo, sin jerarquías, sin pretensiones, sin exceso de autoridad. Creo en la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Creo y amo la iglesia, porque la iglesia es amada de Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias porque tú nos has injertado en tu santa iglesia y tú nos vas a recoger el día en que tú regreses a este mundo. Gracias por esta esperanza. Señor, promueve en nuestros corazones amor por los hermanos y por el conjunto de tu iglesia. En el nombre de Jesús.